buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Cursamos el segundo semestre en Ingenieros Geólogos. En este video les vamos a hablar sobre dos temas diferentes. Mi compañera Aide va a hablar sobre las placas tectónicas de la Tierra y yo voy a hablar sobre el cuarzo. Primeramente, yo voy a hablar sobre el cuarzo, como ya les mencioné. Les voy a dar una breve introducción de mi tema. Les voy a hablar sobre, como ya les mencioné, el cuarzo, que desde la antigüedad muchas culturas, tanto de todo el mundo, tanto como las mexicanas, comenzaron a explotar el suelo en busca de diferentes minerales que los ayudaran a satisfacer sus necesidades, como son para hacer las lanzas para cazar, cuchillos o también diferentes necesidades, como tenían también, por ejemplo, que utilizaban las piedras preciosas, como en este caso el cuarzo, para como si fueran ornamentos o amuletos de la suerte, por ejemplo. Lo que vamos a ver, voy a tratar yo 4 subtemas, que son qué es el cuarzo, el origen del nombre, cómo se identifica el cuarzo, cuáles son los usos del cuarzo. ¿Qué es el cuarzo? Bueno, el cuarzo es el mineral más abundante de la Tierra, ya que está en toda la corteza terrestre. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque su composición química consiste en una parte de silicio y 2 partes de oxígeno, que juntos forman dióxido de silicio, CO2. Entonces, este CO2 es el componente fundamental de muchas de las rocas, así que por eso decimos que es el mineral más abundante. Bueno, ¿cómo se identifica el cuarzo? Como vemos en la imagen, el cuarzo tiene diferentes características. Una de ellas es que viene en diferentes colores. También aquí se mencionan 5 características diferentes que podemos distinguirlos del cuarzo, que es que tiene un brillo vidrioso, posee una dureza de 7 de escala de Mohs, se rompe en fragmentos curvos en lugares de fragmentos de decisión de caras planas. Casi siempre es claro o blanco y también tiene diferentes colores. Suele presentarse en rocas claras de colores claros y en areniscas. El origen del nombre. Cuando escuchamos el nombre de cuarzo nos sacamos de contexto porque casi nunca lo hemos utilizado. Entonces, esta palabra, como vemos, no es de origen mexicana, sino la palabra es de origen alemán, que también tiene origen de alguna lengua diferente de esclava. Y esto significa que es dureza o es duro. ¿Cuáles son los usos del cuarzo? Como vemos en la imagen, se utilizan para diferentes formas. Se pueden utilizar como uso de joyería, que son collares, aretes, pulseras, o también se utilizan para la fabricación de vidrio, también para la óptica, eléctrica y de radiotecnología. Bueno, conclusión, al realizar esta presentación y esta ardua investigación me di cuenta que los minerales son de suma importancia. Digo esto porque al solamente estudiar un mineral que fue el cuarzo, me di cuenta de todos los usos que los podemos llegar a utilizar, como la fabricación de diferentes del vidrio, de la óptica, joyería, etc. Y no me puedo imaginar todos los usos que podemos utilizar a los millones de minerales que existen en el planeta. También algo que me llamó mucho la atención es que debemos de cuidarlos, porque como pasó en la antigüedad, cuando se descubrió por primera vez el cuarzo, muchas personas o muchas fábricas se dieron cuenta de todos los usos que los pudieran utilizar y empezaron a explotarlo en el exceso de que ya se estaba agotando. Así que nosotros debemos de tener conciencia para que no nos llegue a pasar eso y no nos emocionemos y no sobreexplotemos cualquier mineral de los que existen en la Tierra. Y estas son mis bibliografías. A continuación, mi compañera Aide les va a hablar sobre su tema. Bueno, ya está. Bueno, mi nombre es Aide Jucabet y yo les voy a hablar sobre las placas tectónicas de México. Estudiaremos las fallas y las placas que tienen efecto sobre nuestro país. Esto nos dará información acerca de dónde y cómo se originan las zonas sísmicas. Sobre lo que voy a hablar es de la evolución de la placa tectónica de México, la historia y el desglose de movimientos.
La mayor parte del territorio continental pertenece a la placa de Norteamérica, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico. En el litoral del Pacífico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe. La placa de Norteamérica contiene, además de la mayor parte del continente mexicano, a toda Norteamérica. Aquí podemos observar en esta imagen. La siguiente, por favor. La historia de Norteamérica ya era consumida por una trinchera que existía a todo lo largo de la costa de Norteamérica, hasta que comenzó a desaparecer la placa Farallón. Entraron en contacto con las placas pacíficas y Norteamérica, siendo el origen de diversos accidentes como la falla de San Andrés. En una etapa tectónica posterior, la porción de sur actual de la península de Baja California se separó del resto del continente, y las aguas oceánicas del Pacífico inundaron esa porción. El rompimiento y el desplazamiento de la península se debieron al movimiento de la placa de Norteamérica hacia el occidente, que asimiló a la del Pacífico Oriental. Una vez en el interior, los esfuerzos distintivos formaron el Golfo de California. El desglose del movimiento de Baja California y el sur de California, placa del Pacífico, se están moviendo con respecto a la placa Norteamérica, aproximadamente en dirección noreste a lo largo de una serie de fallas transformantes, falla de San Andrés, que unen centros de expansión cuya actividad lentamente aleja a este territorio del resto del país a una velocidad de 3.5 centímetros por año, por lo cual aproximadamente en 10 millones de años se convertirá en una isla. La siguiente. La placa de Cocos es generada en la cordillera del Pacífico Oriental, abarca desde zona de fracturas de ribera hasta el sistema de cordilleras de Galápagos y es consumida en la trinchera mesoamericana o trinchera de Acapulco, que se extiende desde Nayarit hasta la frontera del sur de Costa Rica. En conclusión, los patrones de los sismos muestran los límites de las placas tectónicas. Los sismos ocurren frecuentemente en los límites de las placas tectónicas. Ninguna de las formas de relieve que vemos hoy en día era igual a la de hace millones de años. Y pues estas son las bibliografías de donde saqué la información. Y pues les damos las gracias a mi compañera Londra y yo, su servidora, por su atención. Gracias.